Hola, soy Cecilia Flores Castañón y formo parte de una comunidad de personas que creemos en el liderazgo auténtico femenino. Uno que construye y articula, que nos hace ver a todas como parte de un mismo espíritu, un liderazgo colectivo que transforma para bien de todos. En Women CEO y Women See Hoy, creemos en las habilidades propias de las mujeres a liderar y gestionar espacios y queremos que todas y todos y cada uno de ustedes que escuchen este podcast se lo crean. Y en todo caso, que este modelo de liderazgo se convierta en la pauta a seguir. El mundo y las organizaciones requieren de más mujeres en todo espacio de toma de decisiones, pero por sobre todas las cosas, el mundo requiere de un liderazgo inclusivo, de un liderazgo que construya, de un liderazgo que articule y en el cual nos podamos escuchar. Porque estamos en tiempos de cambio, complejos, impredecibles, y aquí nadie queda atrás, todos nos necesitamos con nuestro talento, nuestras experiencias, nuestro conocimiento y por supuesto nuestras visiones de vida. El día de hoy estamos en una fecha muy especial y sin duda hemos querido hacer un capítulo único que por primera vez vamos a hacer relacionado y enfocado en las mujeres y su maternidad. De hecho, la maternidad para muchas es una opción, algunas no optan por ello y en buena hora, pero para quienes hemos tenido el gusto, la oportunidad, como uno pueda verlo, de ser madre, creo que ameritaba hacer un podcast o un episodio específicamente centrado en abordar el tema, pero abordarlo no de la perspectiva de lo que siempre se rememora en esta fecha, ¿no? Es decir, el Día de la Madre, ¿no? Qué lindo, los regalitos y tal, sino llevarlo por la verdadera dimensión de la maternidad. Y por ello tengo el enorme gusto de estar con dos mujeres expertas, profesionales, madres, pero por sobre todas las cosas comprometidas en su crecimiento personal, pero también en su vida de maternidad, ¿no? Y lo interesante es que vamos a tener dos perspectivas, diría tres, porque la mía también va a sumar, en la cual vamos a darles una variedad de panorama de cómo ver la maternidad. Y por ello he invitado el día de hoy, como ya saben, usualmente luego de que diga los nombres, ustedes se presentan y después yo vuelvo a tomar los micrófonos para ya hablar de su short bio. Pero, como decía, en esta oportunidad estamos con Orlenka Fluker. Ella dirige en Women CEO el segmento de Family and Care, que hemos abierto con mucha ilusión precisamente para dar el mensaje claro que la maternidad no limita a una mujer, ¿no? Y Orlenka, con su experiencia, nos contribuye precisamente a tener presente las dimensiones de la maternidad en los distintos ámbitos. Y Luciana Carabedo, miembro de la organización, forma parte de nuestro comité de sostenibilidad y sin duda también una reconocida profesional eh, que también nos va a dar sus reflexiones. Así que antes de dar lectura a sus short videos, por favor, Orlenka, Luciana, un saludo inicial. ¿Qué tal? Muy contenta nuevamente de estar acá contigo, con Luciana, esperando tener una bonita reflexión, ¿no? De esta fecha tan importante para todas aquellas que, bueno, maternamos no solamente a nuestros hijos, sino también acompañamos en las crianzas. Sí, muchísimas gracias, Ceci, por invitarme. La verdad es que primera vez en este espacio y muy contento de estar contigo y con Orlenka, una gran profesional, para poder hablar de un tema del cual vivimos 24/7, las 365 días, muchísimas mujeres, con lo cual espero que esta conversación les guste muchísimo y que lo puedan disfrutar como creo que lo vamos a disfrutar nosotras. Estoy segura que sí. Y muy a nuestro estilo, vamos a comentar. Bueno, en el caso de Luciana, ella es directora de sostenibilidad y reputación de Cálida, una empresa líder en distribución de gas natural de Lima y Callao. Tiene más de 18 años de experiencia en sostenibilidad, reputación corporativa y gestión social. Ha liderado estrategias de impacto en sectores como pesca, minería, seguros, banca y energía. Ella es madre de Alonso y Emilia, hermana de Felipe, fuente de inspiración en su vida, y voluntaria desde los 12 años.
Le apasiona el deporte, que practica cada mañana a las 5 a.m. Luciana, somos del mismo grupo. Yo estoy preparando todos los días a las 5, convencida que el cuidado físico y emocional es esencial para sostenerse y sostener a otros. Excelente. Orlenka es psicóloga clínica enfocada en el campo perinatal, es consultora de lactancia materna, es psicóloga clínica de la Unidad de Gestión de la Calidad del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y gerente adjunta de Servicios Prenatal SAC. Acompaña y asesora durante la gestación bajo el enfoque de crianza respetuosa en la primera infancia, brinda capacitaciones, talleres dirigidos a colaboradores de empresas, profesionales de salud involucrados en el cuidado perinatal. Y tengo que decirlo, madre de Amaya de 9 y Alessio de 2, que está por cumplir 3 este fin de semana. Así es que, sin más, comenzamos. Yo diría, no sé qué te parece, Orlenka, hablar de la dimensión de la maternidad en una mujer que está comenzando su vida, ¿no? Su vida profesional, o que ya está en su vida profesional, pero quiere optar por la maternidad o se encuentra con la maternidad. En los años que tienes ya de experiencia y de conocer tantas situaciones, tantas vidas, ¿no? De mujeres que viven esto y que te comparten sus opiniones, ¿qué reflexión te trae esta fecha? Bueno, principalmente creo que con lo que más me queda siempre cada vez que acompaño nuevos inicios de maternidad o que veo en mis propios amigos, en mi propia experiencia, es que por más que una se forme, estudie, vaya a la psicoprofilaxis, atienda que el mamá y yo, que vaya, que lea todos los libros de crianza que puedan existir, cada experiencia y cada hijo es totalmente diferente, ¿no? Y es un mundo al que, si bien podemos estar muy preparados para muchas cosas, que es básica la preparación, es muy importante tener en consideración qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué es lo que deberíamos, no tendríamos, decidir el estilo de crianza que queremos llevar a cabo, pero que la experiencia individual es única. Con cada proceso, con cada hijo, no existen dos embarazos iguales, no existen hijos, por más gemelos o cercanos que sean, que se puedan comparar en cuanto a personalidades y cómo nos sentimos y cómo abordamos a cada uno de ellos, ¿no? Winnicott, que es un psicólogo bastante referente en temas de apego y crianza, decía que la mamá puede ser solamente lo suficientemente buena para sus hijos. Y es muy cierto, porque en nuestra sociedad, por lo menos, se nos autoimponen muchas cuestiones en cuanto a la mamá perfecta, ¿no? Tienes que trabajar, tienes que cuidar de tus hijos, tienes que atender tu casa, tienes que tener vida social, tienes que ser mujer, digamos, ¿no? Todo ello y todo hacerlo bien y todo balancearlo perfectamente. Entonces son exigencias y cargas muy fuertes con las que venimos arraigados y que es muy, muy estresante muchas veces darse cuenta que no, pues no podemos tener todo en balance. Y sobre todo cuando a veces tenemos experiencias de maternidad que nos sacan del esquema. Yo particularmente con la expertise, ¿no?, que podría tener o la cercanía de algunas amistades familiares, la experiencia particular con mi hijo, entre mis hijos, ha sido abismalmente distinta, ¿no? Yo los primeros meses después de haber dado a luz a Alessio, que sí, ahorita cumple 3 años, yo no entendía qué pasaba. No sabía, no había conocimiento, no había libro, no había nada que me pudiera como centrar inmediatamente y decir, por acá es. Aquí está, ¿no?, la solución. Claro, porque lo único que tenía que hacer era conocer a mi bebé, que venía con unas características muy particulares, que las sigue teniendo. En comparación de mi hija mayor, que Amayita, pues fue la idea, ¿no? Como dicen, el que te engaña para tener otros hijitos, porque fue la niñita perfecta, ¿no? La que dormía desde los 2 meses, la que todo perfecto, los hitos de desarrollo maravillosos. Y cuando uno se anima por el segundo, le sale el opuesto distinto, ¿no? Entonces, mis hijos, o sea, en mi experiencia, mis hijos son el sol y la luna. Es riquísimo aprender el uno del otro. Yo hasta ahorita sigo a veces diciendo, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿No? Entonces creo que eso es algo que nos pasa a todas en algún momento. E incluso cuando no tenemos más, o sea, cuando solamente tenemos un hijo, ¿no? La necesidad de poder conocer a profundidad a esa pequeña personita que estamos criando, ¿no? Y el sentido de responsabilidad que recae en una al decir,
caray, depende de mí enteramente esta persona para sobrevivir y formarla, y cómo va a ser de grande, y lo que yo haga ahorita va a impactar en lo que va a ser mañana. Entonces, creo que siempre es una dimensión mucho más profunda de la que nos planteamos cuando estamos embarazadas o por más que tengamos otros hijos, ¿no? Ujú. Totalmente de acuerdo. De hecho, eh, hay hasta una idea media romántica, dulce. La dulce espera te hace pensar que, uy, va a ser pues, qué lindo, ¿no? Y verdaderamente es muy retador para las mujeres, más aún en un país en donde nuestro periodo pre y postnatal pues nos hace a veces dejar a los niños a muy corto tiempo, ¿no? De haber nacido, todos los sentimientos que eso significa, la organización interna, que, en fin, por eso hablábamos de las dimensiones de la maternidad, de lo que nos trae. Y desde esa perspectiva, Luciana, ¿cuál sería tu reflexión pensando en este día? Sí, me encantó lo que decía Orlenka. La verdad es que me hizo mucho sentido cada una de las palabras que decía. Y me quedo con algo que decía Ceci, es la dulce espera, ¿no? Nadie nos dice lo que vamos a vivir. Yo fui mamá muy joven, tenía 29 años cuando tuve a Alonso, un niño que me enseñó desde que nació, un niño con muchas características, pero características desafiantes, en donde no lo entendía. Y hoy te puedo decir que hasta que no aprendí, no lo entendí. Y costaron muchos años. Alonso hoy tiene 13 años, pero le debo mucho de lo que soy hoy. Soy una mujer mucho más disciplinada, con una mujer con mucho más carácter, con mucho más coraje, y se lo debo a él, ¿no? Bueno, fui mamá a los 29 años, trabajaba en el sector pesquero, viajé con barriga hasta los 8 meses por todo el litoral costero de nuestro lindo país. Trabajaron con muchos pesqueros y concheros. Y se imaginan, yo creo muchas veces que parte de lo que es Alonso es porque su mamá se la pasaba viajando por toda la costa y renegando con estos pescadores. Y la verdad es que cuando tuve a Alonso, mi perspectiva profesional y personal cambió. Yo decía, ok, me voy, regreso en 3 meses, y regresé en 3 meses cambiada, 360 grados, siendo otra Luciana. Una Luciana en donde lo que me apasionaba ya no me apasionaba, ya no quería seguir viajando, quería estar con él, y en donde tenía que seguir trabajando, porque la sociedad te impulsa y te lleva a tener que ser perfecta, a tener que regresar y ser profesional perfecta, madre perfecta, amiga perfecta, y no era así, por el contrario. Y eso conllevó a que tuviera que dar un giro y cambiara de sector. Me fui al sector seguros, en donde podía viajar mucho menos y estar con Alonso. Sobre todo porque Alonso nació con una condición que durante un año me llevó a investigar muchísimo porque no entendía qué era ni qué pasaba, y donde muchos tampoco entienden, pero donde muchas mamás opinan, y donde también escuchaba mucha crítica y mucho juicio. Entonces creo que eso es algo que también aprendí muchísimo, a no criticar, a que cada historia es una historia independiente, individual, y donde, por el contrario, lo que queremos las mujeres es escucharnos, acompañarnos, guiarnos y transformarnos juntas, ¿no? En esta red de mujeres que podemos ser tan potentes, ¿no? De acuerdo. Y has tocado un tema que es muy cierto, ¿no? Y tú debes haberlo escuchado varias veces, ¿no, Orlenka? La crítica social, ¿no? Y no simplemente social de fuera, la pareja, la familia más cercana. O sea, a ver, poniéndolo a recordar, ¿no? Los dolores después del parto, ¿no? O sea, las secuelas que puedes tener, o el excesivo cansancio. Hoy es mal visto. Oye, ¿pero por qué? ¿No? Qué mala madre. No te lo dirán, o algunos sí te lo dicen, pero digamos que de potales no te lo dicen, pero lo pueden estar pensando. Vamos, tiene legítimo derecho a sentirse cansada, dolorida, querer tener un espacio propio, no estar con el bebito todo el rato allí. Es muy retador hacia las madres. ¿Por qué tanta presión hacia las madres, Orlenka? Bueno, yo siempre trato de moderar un poquito el mensaje porque ya quienes me conocen saben que soy bastante abanderada de ese tipo de causas muy feministas, sobre todo en la maternidad. Pero porque se nos ha hecho creer muchos años que nacemos con la premisa de que tienes que criar, independientemente de tu vida profesional. No, tu destino biológico es ese.
Entonces, si no cumples con la expectativa de lo que la biología te dicta, pues no estás llegando a realizarte al 100%. Y cuando decides maternar, justamente, y diría, ya, bueno, llegué, ¿no? Te encuentras con un sinfín de expectativas inalcanzables muchas veces, que lo único que hacen es socavar la culpa, ¿no? Y el pensamiento reiterativo de que tendría que estar cumpliendo con los estándares de una sociedad que no necesariamente lo aplican todos. Porque hay que entender que cada núcleo familiar, y acá no me refiero a la familia, porque a veces pensamos en la familia, el abuelito, la tía, la prima, etcétera, sino del núcleo familiar, quienes vivimos dentro del mismo techo, en la misma casa, quienes coparentamos. Pero también existen familias en donde madre y padre no están juntos necesariamente, un vínculo de matrimonio, qué sé yo, pero coparentan. Entonces, es tan independiente y cada quien tiene que hacer, claro, lo que le funciona. A mí me pasa un poco lo que te pasaba un poco a ti, Luciana, ¿no? Con mi segundo hijo, con Alessio, los primeros, 18 meses probablemente fueron tremendamente fuertes. Fue una revolcada emocional, física, mental, bárbara, porque Alessio también viene con unas condiciones particulares. Que claro, ahora todavía está pequeño, tiene 3 años, estamos en todo un camino de conocer qué es, ¿no? Cómo le va a Alessio y cómo ayudarlo y darle herramientas para que pueda desarrollarse de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, a veces uno se expone a ese tipo de cosas y la opinión, sí, pero que si no duerme, pero no sabes realmente lo que hay detrás y cómo una familia, un núcleo familiar tiene que tomar medidas para priorizar cosas tan básicas como el descanso, que debería ser crucial, ¿no? Porque si no dormimos, no descansamos, no podemos funcionar. Sí. Orlenka, ¿y tú por qué crees que se da esta presión social en donde las mujeres siempre tenemos culpa? Porque a todo nivel creo que el factor común de todas nosotras es sentir culpa. Es culpa. Así es culpa por estándares autoexigidos que son inalcanzables realmente, pero que vienen tantos años arraigándose, y es bien utópico, ¿no? Porque tenemos una sociedad con unos estándares bien definidos, pero en el día a día vemos que no es así, no se cumplen. Entonces nos culpamos por una irrealidad. Ahora, lo hacemos, no podemos no hacerlo. Es bien difícil llegar a este grado de desarrollo de no me importa. En algún momento te va a afectar, ¿no? Entonces vivimos un poco en esta interacción. Y de hecho, a ver, y es muy natural, ¿no? Que también surja, porque cuando tú dejas al bebé y tienes que comenzar a trabajar, por ejemplo, ¿no? Te encanta tu trabajo. Te llena. Es más, es un espacio propio, que ya también es muy bueno tenerlo. Sí. Pero es innegable que te sientas mal. O sea, yo me la pasaba en culpas, ¿no? Que porque viajaba, que era culpa de dejarla, que de solamente de verle la carita, que cada vez que me despedía, que mami no te vayas. Mami no te vayas, Dios mío, qué dolor. Claro. Entonces, la sociedad te presiona, pero también esa relación tan puntual que hay madre con hijos de la misma manera. Ahora, yo no sé, y esa es una pregunta que me haría y les haría, ¿no? Yo no sé si los hombres adoptaran una mayor paternidad, podrían hacer que esa presión sea más menguada respecto a las mujeres. Yo no sé. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué crees, Luciana? No sé. Sí. Dentro de la empresa en la que estoy, nosotros ampliamos, ¿no? Para que los hombres tengan una paternidad extendida y para que puedan ayudar a las mujeres. Y te contaré que muchos no se lo toman. Imagínate. Y ahí, sobre todo conversando con generaciones menores a la mía, ellas me decían, ¿por qué la mochila y el rol de tener que fungir como líder de la casa es solo de nosotras? ¿Por qué tenemos que cargar esta mochila tan pesada de manera independiente y no compartida? Y esa es una pregunta que nos la seguimos haciendo, pero sigue pasando de generación en generación y todavía este rol no es compartido. Si bien Juan Felipe, mi esposo, es un papá, es un esposo muy presente en donde él me acompañó durante todo el proceso, pero sin embargo no está 100%, sabe los planes de los chicos, qué actividad tiene. Todas nosotras, yo estoy trabajando, estoy en una reunión. Y estás viendo ahí, pero estoy con el celular viendo dónde están mis hijos, dónde van a ir, qué van a hacer el fin de semana. Y yo le pregunto y no sabe. Entonces nosotras también tenemos una posición clave,
para generar este cambio. Entonces, ¿qué hacemos nosotras para generar ello, no? Es una pregunta que debemos hacernos. Y no sé tú qué opinas ahí, Orlenka. Sí, me resuena mucho porque, a ver, cuando por ejemplo voy a las asesorías de lactancia, recién nacido, mamá, papá que no entienden nada, llevan 3, 4 días de haber dado a luz sin dormir, también todo el mundo de la lactancia pues, también es gigantesco, ¿no? Tantísimas dudas. Y me encuentro, y ya me parece tierno y gracioso, ¿no? Porque me suelo encontrar esta figura de mamá agotadísima, adolorida, cansada, y un papá que no sabe qué hacer, ¿no? Que te lo pongo, no, te lo quito, le saco un chichito, no, ya le cambio, ¿no? Y está nervioso, pobrecito. Y a veces me da ganas de mirarlo y decirle, tranquilo, nadie te va a morder, tranquilo, ¿no? Pero también parte porque muchas veces las madres, sobre todo cuando nacemos, porque es un tema de instinto también, es un tema muy biológico, muy, muy, muy visceral, el querer proteger a la cría, digamos. Entonces, en esa línea, si yo tengo que proteger a mi cría porque instintivamente veo que es un ser indefenso ante el mundo, voy a querer que las cosas se hagan según mis propios parámetros. Entonces, por más papá activo, presente, participativo que yo tenga, si no lo haces bajo mis términos, no está bien necesariamente. Sí. Y ahí le pones una pared. Sí, pues. Entonces, ahí dificulta. Pero claro, llegar a ese nivel de entendimiento y de poderse ver desde afuera toma tiempo, cuesta. Por eso es tan importante que podamos hablar con los hombres, sean papás o no sean papás, porque seguramente serán tíos, porque seguramente también podrán tener, no sé, hermanas, qué sé yo. Relación, finalmente, el rol, la paternidad no solamente se define en el momento de que tienes hijos, sino también cómo interactúas con generaciones menores a las tuyas, ¿no? Y concientizar de esto y también decir, claro, podemos tener formas diferentes de hacer las cosas, como, no sé, la hora del baño, por ejemplo, y que son igualmente válidas, y dejarle también que se puede equivocar. Es necesario. No lo va a ahogar. No. Claro, como les digo, no se va a morir, no se va a romper, no le va a pasar nada. Pero sale esto de querer ser perfectas. Tal cual. Y que queremos que todo se haga como nosotras queremos. Tal cual. Y ahí viene la oportunidad de poder darles un espacio a ellos y que lo hagan. Y si se equivocan, pues se equivocaron. Y no pasa nada, ¿no? Pero hay que decirlo, porque creo que todo parte por tomar conciencia de eso, porque te sale muy natural. O sea, tu deseo de proteger te sale muy natural. Ahora yo me pregunto, ¿por qué ese deseo de proteger no sale natural a los hombres? ¿No? O sea, también me diría, tanto padre y madre, ¿no? Pero bueno, ya es otra dimensión. Lo que fuere que se dé, sí, digamos que algo que a mí siempre me resuena, sobre todo cuando hablamos de estos asuntos, es una experiencia que nosotros tuvimos hace un par de años cuando hicimos el primer, bueno, un evento importante, grande, más de 500 personas, que se llamó Women Day, y que lo vamos a hacer este año también. Y es un evento también inspiracional. Eran 4 bloques de todas, bloques de empresarias, bloques de directoras, bloques de CEOs, bloques de, en fin, ¿no? Distintas especialidades, mujeres en salud, tal. Y siendo todas mujeres relevantes, con gran trayectoria, todo, me llamó muchísimo la atención que en uno u otro momento siempre la maternidad surgiera. Porque claro, cada una hablaba de su historia de vida y tal, y cómo lo habían logrado, y no sé qué, y siempre era que cuando dije que estaba embarazada, me dijeron que estaba loca, o que cómo es posible que vaya yo a dejar mi excelente vida profesional por la maternidad, o que dejé otras oportunidades por dejar. O sea, cómo para muchas ese concepto de la maternidad, claro, con lo maravilloso que puede hacer, la experiencia y tal, ¿no? A pesar de lo que puede significar los sacrificios y todo esto, pero una experiencia tan rica puede a su vez ser percibida como limitante. Sí. No sé si lo ves así, Luciana, Orlenka, Rubén. Claro que sí, y ahí creo que hay una palabra clave que es equidad, ¿no? Cuando yo salí embarazada, yo no tenía ni un año en la compañía. Y el miedo que tenía de cómo lo decía, qué van a pensar. Y hoy digo, ¿cómo que qué van a pensar? Es lo más natural, era felicitarme. Pero dices, me voy a retirar 3 meses, cuesto más, claro, que un hombre. Y de ahí voy a tener que pedir permisos. Y te dices, la única manera de poder lograr una sociedad equitativa es que los dos estemos en las mismas condiciones. Por ello pienso
que los hombres deberían de poder tener también los meses, como lo tienen en otros países en Europa, y luego que logramos es dos cosas que hemos conversado acá. Por un lado, el poder irlo llevando a esta paternidad compartida, y por otro lado, el que las mujeres dejemos de sentir este miedo, esta culpa, porque vamos a estar en las mismas condiciones, hombres y mujeres, desde el frente profesional. De acuerdo. Cuando un hombre contrata, lo primero que te pregunta, cada vez menos, pero antes era, ¿vas a tener hijos? ¿Cuándo? Y es una pregunta que hoy ya no se hace, pero que la piensan muchísimo. Así es. Y entonces estamos ahí, ya jugamos en otros versus el hombre. Entonces, definitivamente creo que si no logramos esta equidad, va a ser bien difícil que comiencen a vernos en el mundo profesional en la misma línea. Y por otro lado, claro, la mujer siempre tiene que ir a la actuación del hijo, pide permiso si se enferma. La llaman a ella del colegio. Y claro, dicen, no, es que la mujer no se compromete 100%. El hombre se puede quedar hasta las 11 de la noche, puede estar 24/7 y la mujer no. Y no es así. No tiene que ser visto así, ¿no? Entonces, creo, y vuelvo a repetir, que nosotras tenemos un rol clave para poder generar el cambio en estas mentalidades de la sociedad y de las personas que vienen liderando estas compañías. De acuerdo, Lenka. Sí, me resuena mucho esto, ¿no? Y a veces es tan arraigado lo que comentas que incluso a veces haciendo como el énfasis explícito de, por ejemplo, que el colegio llame al papá si es que algo pasa y no lo cumplen, ¿no? Tengo una pareja de amigos, ella es médico, él tiene su negocio, ella trabaja full time y en el hospital, en su práctica, y él trabaja en casa. Entonces, la consigna para el colegio era bien simple. Si alguna emergencia, llamar al papá. Ella es cirujano, encima, ¿no? Poca cosa, ¿no? Y resulta que la nena se cae, bueno, un tema menor, ¿no? Y la llaman a ella 1, 2, 3 veces. Sale evidentemente preocupada porque dice, a ver, si es que ya me están llamando a mí, es que realmente debe ser algo muy grave, ¿no? En ningún momento se les ocurrió seguir la consigna por más escrita que estuviera, porque claro, en la mente de la persona que estaba a cargo, quien fuera, había que llamar a la mamá, ¿no? A pesar de que esté ahí escrito. O sea, qué tan arraigado tenemos esta idea de que no es la mamá la que tiene que ir a atender a la niña que se ha caído. El papá seguramente está muy ocupado, por más que esté en la casa, por más que te dejen la indicación. Entonces es bien retador a veces tratar de deconstruir todo esto. Y yo me pongo a pensar mucho en el impacto de las generaciones de mis hijos, ¿no? Yo esperaría y me encantaría, y por ahí que sí que tengo un poquito por ahí el chispazo de esperanza, porque claro, ahora las crianzas actuales están mucho más centradas en criar sin tanto estereotipo, tratar, ¿no? O ser más conscientes al menos, ¿no? Los padres más de nuestra generación creo que estamos un poquito más conscientes de todo esto y cómo no le inculcamos prácticas de crianza estereotipada o sexista, digamos, a nuestros hijos. Entonces, sí, a mí me da ilusión ver en el futuro y preocupación también. Porque también ahora el acceso a las redes, ¿no? Hay cosas que yo realmente no entiendo y me considero como más o menos joven y actualizada en las últimas tendencias. Pero ¿cómo van a criar, cómo van a maternar nuestros hijos, ¿no? En 10, 15, 20 años, que es más o menos en la época en la que les va a tocar. Ojalá esperemos que veamos ya esta reducción, ¿no? En prácticas tan arraigadas. O tendremos bots de inteligencia artificial que van a estar marcando la pauta. No, y ese es un tema bastante importante, Ceci, para otro. ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones? Yo también estoy bastante preocupada porque la socialización ha cambiado totalmente. Así es. Y con ello las habilidades blandas también. Total. Claro. Y siempre un bebé va a demandar lo que tiene que demandar. Exactamente. Y es un ser humano. Atención. Así es, atención, cuidado y formación. Porque también no es tan simple como decir, mira, yo soy moderna, mira, ya leí la pauta, tengo una persona que me apoya, ya yo sigo mi camino. Tampoco. O sea, si asumiste la responsabilidad de ser padre, madre, no es pues dejarlo a la deriva. Tienes que estar formando un ser con la dimensión de lo que eso significa. Pero bueno, yo creo que nos hemos puesto en la situación de lo que vivimos y viven millones de mujeres en el mundo. Creo que esto es de lo más común y recurrente. Y claro, como hay que ponerle
final al podcast, que ya Gustavo seguro voy a estar diciendo ya se pasaron del límite, pero bueno, yo creo que lo importante acá es que todas, y en todo caso como mensaje personal, ¿no? Desde esta perspectiva de Women CEO, ¿no? Nosotros creemos en el liderazgo auténtico femenino. ¿Qué es eso? No es otra cosa más que valorarnos como mujeres, aceptarnos como mujeres, ¿no? Y apoyarnos entre mujeres. Y cuando lo llevamos eso al sentido de la maternidad, pues que seamos las mujeres las principales aliadas también. Entonces, desde mi perspectiva, como mensaje por el Día de la Madre, es reforzar ese sentido de comunidad de mujeres y de familias conscientes de que la maternidad pues no es una labor de una, es una labor compartida para que salga lo más eficiente posible. Y a los hijos que nos están escuchando, ¿no? Que cuando ya les toque también asumirlo, bueno, que tengan consciente que no ha sido fácil con ellos y no les va a ser fácil tampoco, de forma tal de que si vemos la manera de hacerlo más compartido, asumir cada uno su rol, pues creo que tendremos menos sociedades tan presionadas como podemos tener, sobre todo aquellas que optamos por una familia. No sé, Luciana, ¿cómo te gustaría cerrar el podcast en este día especial? Sí, Ceci. Bueno, antes que nada, agradecerte a ti y a Orlenka. La verdad es que muy grata la conversación. Y hablando como profesional y como persona, yo siempre tengo una frase que digo que es: liderar con propósito es construir una red que transforma vidas. Y ahí está el propósito de mi vida, el poder transformar vidas, y es lo que le inculco a mis hijos día a día, el que puedan inspirarse al ver lo que hago y saber que me equivoco todos los días, que no soy perfecta, pero que lo que hago, lo hago porque sigo un propósito y una pasión. Y aprovechar este espacio para agradecerle en realidad a todas las mamás que inspiran, que cuidan y sobre todo que sostienen, porque es muy difícil, en verdad, el ser mamá. Nadie nos lo dijo, pero también es verdad que es el sentimiento más grande y lindo que nos pueden regalar. Así que nunca dejemos de honrar lo que esto representa, y desde la raíz de todo lo que somos, porque eso somos, desde esta esencia tan rica que tenemos cada una de nosotras. Así que feliz día para todas. Encantada. Orlenka. Bueno, también agradecerles a ambas. Me encanta que hayan espacios así de diálogo, de comunicación de ideas, de integrar, ¿no?, pensamientos desde distintos puntos de vista que nos llevan a reforzarnos en la idea sobre todo de que para criar y para todo en realidad lo que tenemos que hacer, qué importante es tener una tribu, un grupo en quien recaer, porque vivir, maternar, paternar, trabajar y hacerlo solos, independientes, con todas las cargas que implican, no es posible. Entonces, creo que el reforzarnos en nuestras redes de apoyo, el hablar de estos temas, el comunicarlo, el saber que el poder decir cosas, por más temerosas que suenan al decirle, ¿no? Porque muchas veces pensamos, ay, no, ¿cómo voy a decir esto? O qué van a pensar si piensan esto, que quiero, no quiero, voy a ser juzgada. Y no, finalmente somos seres humanos que tenemos la libertad y tendríamos que tener la comodidad de poder comunicar todo lo que sentimos, cómo lo sentimos y para qué. Porque si no vamos a seguir socavando en una idea, en un mensaje de no puedo exteriorizar lo que siento, y se arraiga más el pensamiento y se nos hace un poquito más complejo abordarlo luego. Entonces yo me quedaría un poquito con eso, ¿no? Con la idea de maternar en tribu. Es muy importante recaer en redes cercanas y tener la franqueza de poder expresar siempre lo que uno siente, porque eso también es un mensaje que cala mucho en nuestros hijos, ¿no? La honestidad que tenemos con nosotros mismos, y que, como bien dices, puede estar bien, puede estar mal, pero eso es lo que nos hace tan ricos como personas. Entonces yo también saludo acá a las mamás y a todas las personas que acompañan en las maternidades y en las crianzas, porque es crucial el rol que tienen en la formación de nuestros hijos y de nosotras mismas en nuestros caminos como personas. Y bueno, y con esto llegamos al final de este episodio, no sin antes cerrarle y decirle a mi mami, a mi Nita, feliz día, a mi hermana, que también es mamá, feliz día, porque las madres de cercanas míos, como de mi hija, que está aquí, que me llena de orgullo de poder conversar y tener un espacio así compartido con ella, lo que hacen es precisamente hacer ver que
ese sentido de tribu, de comunidad y de sociedad comprometida por una sociedad cada vez mejor es real y en nuestras manos está. Así es que muchísimas gracias y a festejar de la mejor manera posible este día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, aquí estamos. Women's y Hoy, el podcast del liderazgo auténticamente femenino, pero sobre todo del liderazgo inclusivo, constructivo, reflexivo y articulador, ha culminado el día de hoy. Los invitamos a escuchar el próximo capítulo la siguiente semana en Spotify, YouTube y las redes de Women's y Hoy, www.womensioperú.org. Hasta la próxima.